Esta historia y este lugar se mantuvo en secreto por el ejército de los Estados Unidos hasta el 2004, en una pequeña isla japonesa, a unas 500 millas al sur del continente japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial pusieron una base en esta isla y pusieron 2 torres de radio en la cima de las 2 montañas de la isla. Era primordial destruir estas torres para ganar la guerra. En septiembre de 1944 se realizó otra incursión sobre la isla. Participó un joven de 20 años llamado George y el piloto más joven de la Armada de los Estados Unidos en ese momento. A pesar de la edad de George, la experiencia en combate no le faltaba. De hecho, George estaba peleando con los japoneses. Fue derribado y de todo el océano y había sido rescatado en la mañana antes de ir a la incursión de las islas Shichijimas. Docenas de aviones formaban parte de esta operación. La tripulación de George era de 2 hombres. Era su operador de radio llamado Dell y su artillero de puerta llamado Ted. Para tener éxito en la misión, los aviones deberían estar afuera del alcance de los cañones antiaéreos. Los aviones tendrían que estar por encima de los 8.000 pies y para lanzar sus bombas tendrían que sumergirse por debajo de los 8.000 pies y alejarse de la isla. Debido a la importancia estratégica de la isla, esta se encontraba fuertemente fortificada, con hasta 25.000 tropas y enormes cañones antiaéreos. Tratar de quitarle estas islas a los japoneses mediante desembarco anfibio significaba bajas masivas. Por lo tanto, la mejor opción era bombardear la isla. Los estadounidenses trataron por meses de destruir estas torres, rodeando la isla con portaaviones y ataques aéreos, pero siempre fracasaban. George fue uno de los primeros en hacer la inmersión. Tan pronto como bajó a los 8.000 pies, la isla estalló en fuego. El costado del avión de George es golpeado. Afortunadamente, el avión sigue estable. George les grita a sus camaradas que se sujeten y llegan a los 3.000 pies de altura, lanzando así 2 bombas de 500 libras que impactan directamente la torre de radio. El avión de George se encuentra en llamas y le grita a sus camaradas: ¡aguanten! Tenemos que alejarnos lo más pronto que podamos del enemigo, si no vamos a caer prisioneros. Sujétense. George comienza a alejarse de la torre hacia el agua y logra volar lejos de la isla. George sostenía la palanca y mantenía su avión en el aire tanto como podía. El avión volaba cada vez más cerca y más cerca del agua. A punto de estallar, le grita George a sus camaradas: ¡salten! Entonces George da la orden, salta del avión, abandona sus controles y ¡pum! Por la puerta, vámonos. George, al caer al agua, queda debajo de su paracaídas. Está tratando de quitarse el paracaídas para tomar un poco de aire. George ve su avión que sigue volando y ve cuando se estrella directamente en el agua. De inmediato busca a Ted y Dell. George no ve ningún paracaídas por ningún lado. Ve una balsa salvavidas de su avión que había aterrizado milagrosamente cerca de él. Nada hasta la balsa. Se sube y una vez estando ahí, todo lo que piensa es en sus camaradas, Ted y Dell. Así que grita llamando a Ted y grita llamando a Dell, pero no recibe respuesta. George se da la vuelta en la balsa, pero está mirando hacia la isla y para su horror, en el horizonte, justo cerca del borde de esta isla, hay barcos patrulleros japoneses que se dirigen a toda velocidad a su dirección. Él sabe que vienen a buscarlo a él y a sus camaradas que participaron en la incursión, así que George da la vuelta, salta sobre su pecho y empieza a nadar tan rápido como puede. Mientras nada, todo el tiempo grita por Ted y Dell, con la esperanza de encontrarlos, pero las esperanzas de encontrar a sus amigos con vida desaparecen después de un rato. Regresa la mirada hacia la isla y ve a los barcos japoneses acercarse más. Se da cuenta que no hay manera que pueda nadar más rápido que estos barcos y se sienta en la balsa.
Mira hacia estos barcos patrulleros y sabe que en algún momento van a llegar a capturarlo. Es inevitable. George se culpa por la muerte de Ted y Dell. Luego pensó en su esposa y se preguntó si alguna vez la volvería a ver. Luego volvió a ver los barcos japoneses y vio que estaban mucho más cerca ahora y comenzó a prepararse mentalmente para el cautiverio. De repente, un avión estadounidense viene sobrevolando y pasan volando junto a él en dirección a la isla y comienzan a lanzar bombas y a ametrallar a los barcos japoneses. George dice: "Oh Dios mío, qué suerte". Se pone de nuevo sobre su pecho y empieza a nadar tan rápido como puede. George intenta escapar sabiendo que esos barcos están totalmente ocupados con los aviones que pasan por encima de ellos. Durante 2 horas, George usó cada gramo de fuerza que tenía para nadar lo más lejos que pudo de esa isla, pero en algún momento se sintió increíblemente exhausto. Él simplemente no podía remar más lejos, y por eso estaba acostado en la balsa, cuando de la nada escuchó el sonido de algo que salía del agua. Se dio la vuelta, vio el piroscopio de un submarino estadounidense que salía del agua, y segundos después la tripulación de este submarino estadounidense se acerca a él, lo sacan de la balsa y lo ponen en el submarino. George se salva. Habían 8 aviadores estadounidenses que tuvieron que saltar de sus aviones. Se creyeron muertos, ahogados en el mar. El gobierno de los Estados Unidos descubrió bastante rápido lo que les sucedió, pero los detalles de lo que les sucedió fueron tan espantosos que el gobierno ocultó la información. Pero 60 años después, un hombre llamado James Bradley descubrió transcripciones de un juicio por crímenes de guerra japoneses posterior a la Segunda Guerra Mundial, celebrado en Guam, donde los líderes militares japoneses confesaron lo que les hicieron a estos 8 estadounidenses capturados. A diferencia de George, estos otros 8 aviadores eyectaron de sus aviones casi de inmediato, y eso los puso muy cerca de la isla, por lo que fueron capturados por los japoneses. Debido a las constantes bombardeadas de los estadounidenses, los japoneses presentan muchas bajas humanas, y cuando capturan a los americanos que cayeron cerca de la isla deciden vengarse. A las 24 horas de ser capturados, los 8 hombres estaban apiñados en una sección de la isla, cuando uno de ellos, Marv Rishen, que tenía 19 años, fue asesinado. El comandante japonés alentó a sus hombres a golpear y patear a Marv durante todo el día. Marv está atado al árbol, no puede hacer nada. Los camaradas de Marv no pueden hacer nada, solo pueden mirar. Esa misma noche, el comandante japonés regresa, desata a Marv y junto con sus soldados toman a Marv y lo llevan lejos del grupo hacia la jungla. Lo llevan hacia una tumba recién cavada, y de pie junto a la tumba que Marv está viendo está un soldado japonés que lleva una espada y le dice a Marv que camine hacia la tumba. Al borde de esta tumba le dice que se arrodille y le dejan fumar un último cigarrillo. Marv fuma el cigarrillo con mucha calma, y cuando termina el hombre con la espada le puso una venda en los ojos a Marv. Luego le dijo a Marv: "Extiende tu cuello". Tan pronto como lo hizo, fue decapitado, y después lo enterraron dentro de esta tumba. Esa noche, uno de los generales japoneses de alto rango en la isla, un hombre llamado Yoshio Tachibana, que era alcohólico y era conocido por sus tendencias sádicas, estaba sentado con sus soldados bebiendo y pasándose un buen rato, cuando decidió que sus soldados necesitaban demostrar que tenían lo que él llamaba el espíritu de lucha. Y la única forma en que podían demostrar que tenían este espíritu era consumiendo carne humana. Y así lo ordenó Tachibana. Sus soldados fueron a desenterrar a Marv de su tumba poco profunda. Luego Tachibana envió a uno de sus cirujanos y le dijo
que le quitara el muslo a Marv, y se lo dio a uno de los cocineros. Y los cocineros le prepararon un banquete con el muslo de Marv. Entonces se lo sirven a Tachibana y a sus otros oficiales de alto rango y algunos otros soldados. Aparentemente el muslo de Marv sabía tan bien con salsa de soya y con sake que Tachibana ordenó a sus soldados que regresaran y cortaran más carne de Marv. Un mes después de la ejecución y consumo de Marv, Tachibana decidió que quería comer más carne humana y quería que sus soldados comieran más carne humana porque él y varios otros oficiales eran supersticiosos. Creían que podría ser los más fuertes, que sería bueno para su estómago y sería bueno para su salud. Entonces decidieron que iban a matar a más prisioneros estadounidenses y comérselos. Y entonces llevaron a estos 7 prisioneros estadounidenses restantes al campo de tiro. Una vez que todos estuvieron ahí, unos oficiales japoneses agarraron a Floyd Hall, de 25 años, de Missouri. Lo sacaron del grupo, lo llevaron hasta el medio de este campo y lo ataron a una estaca de madera en el suelo. Tachibana ordenó a los demás soldados japoneses que pincharan con sus bayonetas a Floyd Hall, y así, uno por uno, estos soldados subían y hundían sus bayonetas en el pecho de Floyd Hall y en su estómago hasta que finalmente murió. Una vez que estuvo muerto, Tachibana envió a sus cirujanos a quitarle el hígado y la vesícula biliar a Floyd, justo enfrente de los 6 prisioneros. Los camaradas de Hall están viendo que esto sucede justo frente a sus ojos. Una vez que le quitaron el hígado y la vesícula biliar, los envolvieron en papel celofán para preservarlos. Estos cirujanos regresaron y se pararon cerca de los soldados americanos, porque sabían que esta no era la última ejecución del día. Y entonces los otros 6 prisioneros miraban a su alrededor, preguntándose quién sería el siguiente. Y entonces uno de los comandantes se acerca y agarra a otro de los prisioneros. Su nombre era Earl Baum. Earl Baum, de 22 años, de Texas. Tan pronto como lo agarraron, supo que no quería enfrentar el mismo destino que Floyd, y de inmediato se volvió desafiante. Quería morir más rápido y comenzó a gritarle a los japoneses, extendiendo su cuello y apuntando hacia arriba, indicando que quería una muerte limpia y rápida. Y entonces los japoneses intentaron atarlo a este poste de madera porque querían que los otros soldados pincharan sus bayonetas con él. Pero era demasiado difícil con él. Él opuso tanta resistencia y siguió arriesgando el cuello que finalmente uno de los soldados lo decapitó. Y luego nuevamente los cirujanos llegaron corriendo al campo y a plena vista de los 5 que quedaban le quitaron el hígado y la vesícula biliar a él. Y luego los envolvieron en papel celofán para preservarlos. Después tomaron los órganos de Floyd y Earl y los llevaron a los cocineros para que los prepararan. Y esa noche todos los oficiales de alto rango de la isla festejaron. A los pocos días de los asesinatos de Floyd y Earl, los otros 5 cautivos también fueron ejecutados de manera similar, uno por uno, todos frente a sus compañeros. El último no fue ejecutado, en cambio, tenían pedazos de su cuerpo. Él era amputado quirúrgicamente y luego esos pedazos se cocinaban y se comían. Y cuando terminaban de comerlo simplemente regresaban y cortaban más y más hasta que no quedaba nada para comer. Y en ese momento ese prisionero era ejecutado. Hacían esto para mantener su carne fresca después de que terminara la guerra. 34 soldados japoneses, incluido el general Tachibana, fueron juzgados por crímenes de guerra, por las atrocidades que cometieron contra estos 8 prisioneros de guerra. Todos fueron declarados culpables y todos fueron ahorcados y enterrados en tumbas sin marcar en Guam. Y los otros hombres de la isla que presenciaron estas atrocidades y no hicieron nada al respecto ni participaron, fueron sentenciados a 8 años de prisión.